Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Damos la bienvenida a cada una de las personas que están escuchando este nuevo culto el día de hoy del programa de Doctrina para la Vida, el jueves 17 de junio del año 2021, con el tema La relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. La parte número 8, lección número 43, con el subtema La naturaleza y la esperanza en el Antiguo Testamento, basándonos en Jeremías 31, 34. En este momento, nuestros queridos hermanos, vamos a inclinarnos en oración al Padre. Amantísimo Padre que estás en la gloria, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. A ti sea la honra, el honor y el poder, Padre. Venimos ante ti, Señor, en acción de gracias, dándote, Señor, las mismas, Padre, por permitirnos estar nuevamente, Señor, en sintonía como iglesia, Señor, recibiendo de tu palabra, Señor. Que pueda ser de mucha edificación para nuestras vidas, Señor, y que lo que podamos escuchar lo retengamos en nuestro corazón y así también podamos ser hacedores de la misma, Padre. Te entregamos este tiempo, Padre, que sea un tiempo de bendición para cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y te pedimos por cada una de las mismas personas que lo están haciendo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En este momento también pasamos directamente a lo que es los himnos, con siempre basándonos en nuestro himnario, Celebremos su gloria. En el himnario Celebremos su gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Sea mi ser, te diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todavía la prueba me tienta Satán, amarga mi fe, mi amor, pues Cristo comprende mis hechas de afán y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me
tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. A continuación entonaremos Dios descendió. La palabra del Señor dice en Juan 3:13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonemos al Señor con gozo. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó.
Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Y bueno, después de haber alabado a nuestro Padre, pasamos a lo que es la sección de Noticias del Fin, que las estará presentando la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos. Bendiciendo. Es un placer estar con ustedes en este culto de Doctrina para la Vida y vamos a comenzar con el segmento de las Noticias del Fin. Como primera noticia tenemos: velocidad de deshielo es equiparable a la última desglaciación. Según un nuevo estudio, este hecho dramático fue precedido por un derretimiento bastante rápido de 2.5 kilómetros de hielo al año. Esto es paralelo a las tasas de fusión actuales en la Antártida y en Groenlandia y preocupa a los científicos detrás del estudio. Las mediciones del retroceso del hielo en South Jordan True, área del mar Ártico donde se realizó el estudio, muestran que las condiciones prevalecientes hasta el evento de hace 11.000 años coinciden con lo que vemos en la Antártida y Groenlandia hoy. La última desglaciación hace 20.000 años a 10.000 años fue un periodo de calentamiento global coexistente con capas de hielo que se encogían rápidamente, pero afirmar la correlación real entre los dos no es tan simple como parece. El periodo en cuestión fue climáticamente inestable y los grandes derretimientos fueron interrumpidos por la recongelación y la formación de hielo nuevo. Por lo tanto, ha sido difícil establecer la velocidad del retroceso del hielo en relación con los cambios climáticos. Los periodos de retroceso extremadamente rápido de la capa de hielo se correlacionan constantemente con periodos de calentamiento global de los océanos y la temperatura. Eso se refleja en la retirada de la capa de hielo de otros 8 sistemas de fiordos del norte de Noruega. Esto refuerza nuestra hipótesis de que un aumento en la temperatura del océano y el calentamiento global es la causa directa de la cadena de eventos que condujeron a la desintegración dramáticamente rápida de la capa del hielo, dice Rasmussen. Esto da algunas perspectivas alarmantes sobre el panorama actual. El gran derretimiento del máximo glacial hasta el Holoceno tardó 10.000 años en prepararse. El cambio climático actual es mucho más rápido. Como segunda noticia, duelo de gigantes en Marte. Estados Unidos y China expanden su competición al planeta rojo con la intención de ser los primeros en encontrar rastros de vida y sentar las bases de futuras colonias humanas. En apenas 10 días, el mundo ha hecho historia de la exploración espacial. Estos días, Marte y la Tierra están en su punto de acercamiento máximo, lo que abre una ventana perfecta para enviar allí misiones robóticas gastando el mínimo combustible.
En esta ventana se han lanzado 3 misiones espaciales al planeta vecino, lo que no sería muy extraño si no fuese por los países de los que vienen. Uno es el hasta ahora gran dominador de la exploración espacial mundial, Estados Unidos. El otro es su mayor rival dentro y fuera de la Tierra, China. Este despliegue confirma el comienzo de una nueva era espacial en lo que Estados Unidos ya no es el líder absoluto. Las misiones de Estados Unidos y China son a la vez una muestra de poderío tecnológico y curiosidad científica. La misión Tianwen-1 será la primera que intente enviar a Marte una sonda orbital, un módulo de aterrizaje y un vehículo móvil que recorrerá la superficie del planeta. Ningún país había intentado algo así en su primera misión al planeta rojo. Estados Unidos, por ejemplo, envió su primera misión a ese planeta en 1964 y pasaron 32 años hasta que envió su primer vehículo móvil, el Sojourner. En estos días estamos vislumbrando ya 2 modelos que dominarán la exploración espacial en las próximas décadas. Mientras los responsables de la misión estadounidense son todo transparencia, han dado una rueda de prensa después del despliegue y han ofrecido a los periodistas todos los detalles posibles de la misión. Los responsables del proyecto chino no responden a las preguntas de los periodistas y el país comunista ni siquiera avisa con antelación de la fecha de despegue de sus misiones. Marte es el planeta al que más misiones espaciales se han enviado. En parte es por la fascinación que ejerce explorar un gemelo muerto de nuestro planeta donde vemos accidentes geográficos que nos recuerdan a casa, como el Valle Marineris, un cañón más profundo que el Colorado, el Monte Olimpo, con 22.000 metros de altura, y rastros de ríos, lagos, playas y volcanes. Hay también una razón más mundana y probablemente más importante. Vamos porque está cerca y es fácil. No es que aterrizar en Marte sea sencillo, pero lo es más que en Venus, que está más cerca, pero tiene una atmósfera tan gruesa que es muy difícil de aterrizar y luego tienes que soportar temperaturas de 600 grados y hay tanta presión que las únicas naves que han aterrizado solo aguantaron unos minutos. Como tercera noticia, vientos supersónicos y océanos de lava. Las extremas condiciones del exoplaneta K2-141b lejos del sistema solar. Científicos descubrieron las asombrosas condiciones de este exoplaneta, alejado de los límites del sistema solar y del tamaño de la mitad de la Tierra. Tiene océanos de lava de hasta 62 millas, 100 kilómetros de profundidad y una fina atmósfera de minerales. Científicos de la Universidad McGill, la Universidad de York y el Instituto de Educación Científica explicaron en el documento que las simulaciones por computadora que han utilizado para estimar las futuras condiciones de este exoplaneta bautizado como K2-141b, descubierto en 2017 por la misión Kepler de la NASA, señalan que con la evaporación y precipitación de rocas que se registrarán allí, vientos supersónicos que superarán 3.100 millas por hora, 5.000 kilómetros por hora, también muestra un océano de magma de 62 millas, 100 kilómetros de profundidad, dijo el informe. El descubrimiento se basó en el hecho de que 2/3 de K2-141b, que tiene la mitad del tamaño de la Tierra y que orbita muy cerca de su estrella, se enfrentan a la luz del día perpetua, por lo que se presentan temperaturas muy calientes que alcanzan los 3.000 grados centígrados. Esto termina por evaporizar las rocas de la superficie, creando una atmósfera fina. Por su parte, el lado nocturno del planeta tiene temperaturas tan frías que superan los menos 200 grados centígrados. La NASA explica que un exoplaneta como este se denomina así porque orbita una estrella diferente al Sol. Tal como ocurre en nuestro planeta con el ciclo del agua, la atmósfera creada por la evaporación de las rocas se precipita, por lo que el sodio, monóxido de silicio y dióxido de silicio cae a un océano de magma. Este vapor mineral alcanza el lado gélido de K2-141b gracias a los vientos supersónicos. Sin embargo, el estudio establece que este ciclo es mucho más lento que el ciclo del agua que presenta en la Tierra. Por lo tanto, los científicos predicen que esta composición mineral cambiará con el tiempo, modificando la atmósfera y la superficie de este exoplaneta. Jian Nguyen, autor principal del estudio y principal
de doctorado de la Universidad de York precisó que este estudio es el primero en hacer predicciones sobre las condiciones meteorológicas en K2-141b. Ahora, este grupo de científicos esperará al próximo año cuando sea lanzado el telescopio espacial James Webb, con el que podrían analizar más de cerca las temperaturas del planeta y ver si las condiciones atmosféricas de K2-141b se comportan tal como lo predijeron. Este fue el segmento de las noticias del fin. Que Dios les bendiga. Bueno, queridos hermanos, pedimos su atención y tomar nota de los siguientes anuncios. Los invitamos al culto mensual de caballeros este sábado 19 de junio a partir de las 6 de la tarde, que será por medio de la plataforma Zoom, con el tema El llamado de Dios. Les invitamos a verlo, será un mensaje edificante para todos. También los invitamos a conectarse a los cultos de jóvenes todos los sábados a las 4 de la tarde y se les estará enviando el enlace antes de cada culto. Invite a familiares, amistades, vecinos a ver y escuchar estos mensajes de gran edificación para todos. Les informamos que tenemos transporte disponible en ambas jornadas para todos los que deseen asistir a nuestros cultos presenciales, y para mayor información comunicarse con la hermana Cecia Matamoros al número celular 9447-1751. También les comunicamos que ya está abierta la librería para que pueda adquirir libros y Biblias. También tenemos disponibles los himnarios. Será atendido con mucho gusto por nuestra hermana Jazmín Paguada. También se puede comunicar con ella al celular 9619-5863. A los padres de familia también les informamos que en la Escuela Bíblica Infantil están totalmente invitados y pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom en los siguientes horarios: clases de abejitas y ovejitas en horario de 2 de la tarde a 2:40 de la tarde, y la clase de preadolescentes en horario de 2:40 de la tarde a 3:20 de la tarde. Para mayor información puede comunicarse con el hermano Dani Raudales al número celular 9647-6607. Invite y comparta a otros el link respectivo. Los esperamos. Y continuamos con el proyecto Pro Construcción. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural la cuenta es el número 0270-1010-000-461. Repito, cuenta Banrural 0270-1010-000-461. En BAC es 743-973-411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014-72-025-7410. Y si desea ofrendar o diezmar, puede hacerlo al Banco de Occidente al número de cuenta 11-401-01-5776-6. Los invitamos a nuestro tercer dispensario médico este próximo sábado 26 de junio a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las consultas serán gratis. La fluorización dental, evaluación y diagnóstico, extracción dental, todos los servicios serán totalmente gratuitos, y estaremos en nuestro edificio en construcción de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, kilómetro 5, en la carretera Santa Lucía, entre Cortinas de Madera Firenze y el Car Wash. Contaremos con todas las medidas de bioseguridad. Y también los motivamos a continuar apoyando al Ministerio DAR. Puede donar productos no perecederos. Para mayor información, abocarse con la hermana Marlene Castillo. Y también les recordamos seguir nuestros cultos virtuales Doctrina para la Vida y Culto de Oración, que son transmitidos en nuestra página de YouTube. Y bueno, mis queridos hermanos, en este momento pasamos al material y lectura de edificación que se titula de cómo enfrentar los temores de casarse joven. Y según diversas fuentes, la edad promedio de casarse en Latinoamérica oscila entre los 30 años. Esto puede variar entre país y país. Sin embargo, es algo que caracteriza a la generación de los millennials. La generación joven padece de esta manera de pensar: mientras más disfruto mi vida, antes de comprometerme con alguien, mejor. Hay una tendencia a demorar algunas de las actividades propias de la transición hacia la edad adulta por periodos más largos que las generaciones anteriores. La realidad es que esto no solo muestra un pecado de egoísmo, sino que a la vez refleja temor, pero no solo al matrimonio, sino también a perder la independencia y asumir compromisos que obliguen al individuo a pensar en alguien más tarde que en sí mismo. Estos son algunos de los temores comunes entre los jóvenes que les impide casarse a una edad temprana. 1.
temor a no lograr sueños personales, el título universitario, emprender un negocio o un proyecto, un mejor vehículo, viajar por el mundo, comprar una vivienda, etc. El matrimonio se considera como un obstáculo. Número 2. Temor a perder la independencia. Un individuo es independiente cuando su actuación está guiada por él mismo. Es alguien que toma sus propias decisiones, pues tiene la última palabra a la hora de elegir. Independencia implica autodeterminación, es decir, decidir desde la propia voluntad, con una cierta libertad y asumiendo la responsabilidad. Los jóvenes hoy tienen pavor a perder los privilegios de una vida en soltería. Número 3. Temor al matrimonio. La gente carga con muchos traumas. Algunos vienen de hogares con padres divorciados. Quizás han sido víctimas de abuso sexual, físico, verbal o emocional y por tanto poseen un rechazo automático hacia el compromiso matrimonial. En otros casos, sus padres no han sido responsables con ellos o son producto de relaciones extramatrimoniales. Por ello muchos prefieren no casarse o al menos aplazar todo un compromiso conyugal. Entonces, ¿cómo enfrentar los temores al casarse joven? Número 1. Cambia tu perspectiva materialista de la vida. Seguro que no nos gustará confesar nuestro excesivo apego a las cosas materiales. Sin embargo, una perspectiva materialista de la vida no es solo un obstáculo teórico para relacionarnos con los demás, ya que las cosas siempre serán más importantes que las personas. Es la cultura que nos rodea y nos permea, y no debe ser así. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, en Mateo 6:33. Al abrazar los principios de la Escritura, tu alma será llevada a apreciar como prioridad a las personas y no a las posesiones o metas que puedas lograr en este mundo. No es incorrecto tener metas. El problema está cuando ellas se convierten en lo más importante. Punto número 2 sería: cambia tu perspectiva egoísta de la vida. Fuimos llamados a vivir en comodidad y por ello tenemos que aprender a priorizar a los demás, a amarlos como a nosotros mismos. El temor a perder la independencia y asumir un compromiso que implique rendir cuentas a alguien más domina el corazón de esta generación. Sin embargo, Dios espera que amemos y que amemos al prójimo, como lo dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La verdadera satisfacción en la vida se encuentra en darnos a los demás. Vive la vida para servir y amar a otros. De esa manera honrarás a Dios. El matrimonio es un escenario dispuesto para ejercitar eso de forma continua. Número 3. Cambia tu perspectiva del matrimonio. El matrimonio es una invitación a morir a nosotros mismos. Sin embargo, lejos de querer huir, deberíamos correr hacia él, si es el don que Dios nos ha dado, para honrar a nuestro Dios. Pablo enseña en Efesios 5 que el objetivo de un pacto matrimonial es que la pareja refleje mediante su relación la unión de Cristo con la iglesia. Si nuestro deseo es agradar a Cristo en todo, esta conciencia de que una futura relación de casados tiene el reto de glorificar a Cristo hace huir el temor. Si yo hubiera tenido la suficiente madurez, me hubiera casado aún más joven. Si has sido llamado al matrimonio, abrázalo y cásate temprano. Es una forma importante y especial de dar gloria a Cristo. Número 4. Deja que el Evangelio te transforme. El Evangelio nos enseña que Dios se hizo hombre, caminó de forma perfecta, fue a la cruz en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Y hoy intercede por sus elegidos a la derecha del Padre. Además, que habiendo sido transformados por este mensaje, ahora vivimos para su gloria. Si el Evangelio ha cobrado vida en tu corazón, ¿por qué temer al futuro? ¿Por qué temer a un compromiso matrimonial? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Otra vez, si se te ha concedido casarte, no tengas miedo.
Busca el consejo de tus pastores y mentores y cásate temprano. Hasta aquí la lectura de edificación. Y ahora pasa nuestro querido pastor Julio Durón con el tema la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, la parte número 8, lección número 43, con el subtema la naturaleza y la esperanza en el Antiguo Testamento, basándose en Jeremías 31, 34. Muy buenas noches, mis amadísimos hermanos en Cristo, que siguen fielmente estos cultos de doctrina para la vida. Ya tenemos prácticamente 14 meses de estarlo virtualizando. Hemos estudiado alrededor de 43 lecciones y con esta de este curso de escatología llevamos 11 años. Si lo hubiéramos hecho todos los días, obviamente que hubiéramos salido en menos tiempo, pero como es una vez a la semana y muchas veces son interrumpidos también por otros eventos de la iglesia, pues hemos tardado tanto tiempo. Pero pienso que para aquellos hermanos que los han seguido desde un inicio ha tenido un aprovechamiento hermoso, afirmando y acrecentando su esperanza en la pronta venida del Señor y su gobierno. Hermanos, yo les animo, hay momentos en la vida donde perdemos, donde hay mermas, donde hay quebrantos, donde hay tribulaciones y cada una de esas es una oportunidad para levantarse cada día, conciliar el pasado con Dios, no empantanarse en las cosas dolorosas que hemos vivido, sino poner eso conciliado en el Señor y abrir una nueva oportunidad cada día para marchar hacia el frente con la ayuda de Dios. Les animo, amados hermanos, en esto y también animo el corazón de aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos. Nuevamente lo digo y siempre lo diré, durante el transcurso de esta pandemia, que han sido golpeados con estas ausencias, que el Señor consuele sus corazones enormemente y la gracia de Dios sea sobre su proceso de duelo para que puedan pasar pronto estas dificultades emocionales que quedan de estas rupturas dolorosas. Quiero también animar a los hermanos que tienen la oportunidad de irse a vacunar al exterior para que lo hagan. Si tienen esa posibilidad, no teman a las teorías de conspiración, al hecho de decir que esta es la marca de la bestia y tonteras de ese tipo. Mientras la iglesia esté en la tierra, la gran tribulación, no puede comenzar ni manifestarse el hombre de pecado. Por lo tanto, eso está fuera de contexto bíblico. Lamentablemente muchos hermanos creen en estas cosas y por eso están renuentes a no vacunarse. Es la única solución que tenemos y hay que ponernos en las manos de Dios. Los que puedan irse, váyanse, vacúnense, y los que puedan hacerlo en los programas de vacunación del gobierno de Honduras, pues háganlo, ¿verdad? Yo pienso que esto favorece su salud y su expectativa de vida y también la de sus familias. Así pues que hay que ponerse en las manos del Señor y confiar en que Dios cuida nuestras vidas y todo lo demás vendrá al orden en la voluntad de Dios. Así pues que les animo con ello. Y hemos estado orando también por hermanos que han sufrido contagio en las últimas semanas o el último mes. Han pasado momentos difíciles, hemos estado cerca de ellos, orando, ministrando sus vidas, orando de día y noche para que la gracia de Dios les alcance. Los que han estado en UCI puedan salir con sus pulmones bien reparados, con un milagro de Dios sobre sus cuerpos, esperando que las próximas pruebas que les hagan pues ya den negativas y sus cuerpos no queden con secuelas. Es decir, hemos estado trabajando, hermanos, desde el ámbito pastoral. Igual todos los hermanos han estado trabajando y luchando desde todos los ámbitos de la virtualización de la iglesia. Ha sido un trabajo arduo, muy difícil. El hermano Dani ha estado trabajando duro, la hermana Cecia, la hermana Mirna, todo el cuerpo de editores, los hermanos que contribuyen a cada segmento, a cada culto virtual. Hemos estado creyendo y avanzando, hermanos, y yo les agradezco a estos hermanos amados que han estado haciendo esta labor, igual los hermanos que predican, que Dios les fortalezca y les bendiga y sigan edificando el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo local. Dios mediante, hermanos, pronto estaremos ya avanzando en los cultos presenciales. Esa es nuestra intención en este mes y
Y bueno, pues con la ayuda de Dios, pienso yo, si todos somos disciplinados y cumplimos medidas de bioseguridad, pues lo lograremos. Y si hay hermanos que todavía tienen temorcito de salir de casa, no están obligados a ir a los cultos presenciales, pueden hacerlo desde casa y se les estará transmitiendo por medios virtuales para que lo puedan ver en casa. Y también se estarán subiendo a YouTube para que de ahí los puedan bajar. O sea, estamos poniendo todas las posibilidades. No queremos ser irresponsables de obligar a toda la iglesia a ir. No es esa la intención, sino dar espacio a aquellos hermanos que anhelan volverse a encontrar presencialmente en la adoración al Señor, en el culto de adoración al Señor los domingos, y aquellos que todavía consideren quedarse en casa y todavía no llegar, pues que igual lo puedan disfrutar desde su casa por medio de la virtualización. Vamos a orar, amados hermanos, en este momento para poner este culto en las manos del Señor. Amado Dios, permite que tu santa palabra, en esta lección 43 que estamos viendo de la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, vaya abriendo más puertas para que visualicemos, Padre, conforme a tu palabra nos muestre la relación que tendremos todos los santos, vivos y resucitados en ese espacio de tu gobierno terrenal. Ayúdanos a tener una comprensión, tu Santo Espíritu sea una guía en este tema para nosotros y nutra y alimente nuestros cuerpos de esa esperanza gloriosa. Te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recién pasamos nuestro aniversario, hermanos, y fue de gran bendición esos cultos, ese ciclo de conferencias del libro Levítico con el pastor Cornelio Rivera. Fue de gran bendición. Cómo acrecentó nuestra fe, cómo fueron abiertos nuestros ojos a ver la adoración que le debemos dar a un Dios santo. Y recordaba, hermanos, la lección 42 cuando vimos la adoración en el milenio, cómo será y cómo algunos sacrificios de sangre serán establecidos en el templo milenario que nos describe Ezequiel en los capítulos 40 al 48. Cómo cobra vida esos capítulos de Ezequiel y cómo reafirma que será la manera como el Israel de Dios se acercará delante del Dios Santo en recuerdo del sacrificio perfecto de Cristo, porque todos los sacrificios que nos habla el libro de Levítico, las oblaciones, las ofrendas y todo lo demás, apuntaba a Cristo, ¿verdad? En la manera como Él se dio a sí mismo como una ofrenda viva a Dios. Y es hermoso, hermanos, la santa palabra de Dios como reafirma estas cosas. Muy bien, entremos a nuestra lección. Para poder presentar, hermanos, insistimos en esto, la relación entre el santo del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, entre el individuo resucitado y el no resucitado en la era milenaria. Es preciso distinguir aspectos de las promesas hechas en el Antiguo Testamento que constituyan la esperanza de los santos. Y esas esperanzas tienen que ver con las promesas nacionales. Y el Antiguo Testamento hizo promesas a la nación de Israel, promesas de bendición y gloria futuras le fueron hechas a la nación de Israel, y no tanto a individuos para que mantuvieran su esperanza propia, sino a la nación como base de su confianza y de su expectativa. Y esas promesas descansan en los pactos eternos e incondicionales que Dios hizo con la nación y que encuentran pleno cumplimiento, completamiento en la nación de Israel misma. Y se encuentran en los pactos que Dios hizo en primer lugar con Abraham, como originalmente lo declara Génesis de los 12 del 1 al 3, lo reitera Génesis 13 del 14 al 17, 15 del 1 al 21 y el 17 del 1 al 18. Siendo un lugar a dudas que ese pacto incluía promesas individuales dirigidas propiamente a Abraham, que tenían que ver con la posteridad del linaje de Abraham y su posición de la tierra dada a él por promesa. Y todas las promesas de los pactos subsiguientes en realidad son reiteraciones, clarificaciones o ampliaciones de parte de ese pacto original que Dios hizo con Abraham, con la nación, y establecen promesas y esperanzas nacionales. Esto es bien importante tomarlo en cuenta. Vimos en segundo lugar el pacto davídico, que fue declarado originalmente por primera vez en 2 Samuel 7, del 4 al 17, y fue reiterado en el Salmo 89, cuyo estudio terminamos el jueves anterior,
Y todas las promesas con respecto a la simiente del pacto original de Dios con Abraham se enfocan aquí. Y hace de esa simiente, como que usted le ponga un zoom, un objeto de una promesa ampliada, por cuanto se promete a la simiente, a esa simiente que Dios le prometió a Abraham, un reino, una casa y un trono. Y aunque esa promesa fue hecha a David, incluye ciertas promesas individuales a él, sin embargo, reiteramos, el cumplimiento de esa promesa se encuentra en la nación de Israel misma y no tanto en individuos de esa nación. Seguidamente comenzamos así a tocar por encimita el jueves pasado el tercer gran pacto y último, que tiene que ver con la naturaleza y la esperanza en el Antiguo Testamento para poder entender la relación entre los santos vivos y los resucitados en el milenio. Y ese nuevo pacto está descrito, declarado en Jeremías 31, del 31 al 34, que toma la esperanza de bendición que se encuentra en el pacto original de Dios con Abraham y hace a esas promesas objeto de una ampliación. Esa bendición recibe una ampliación, una clarificación mayor en el nuevo pacto. Y el Nuevo Testamento aclara que esa promesa siempre se ha de cumplir solo mediante la conversión de la nación de Israel en la segunda venida del Señor. Vamos a Jeremías 31, del 31 al 34. Nos dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A diferencia del pacto mosaico, con el cual fracasó Israel en cuanto a su obediencia a Dios, Dios prometió un nuevo pacto con una dinámica espiritual diferente, divina, por medio de la cual todas las personas que conozcan al Señor van a participar en los beneficios de la salvación. Y el cumplimiento de ese pacto se dará tanto a escala individual, es decir, en personas, como en todo Israel como nación. Mire lo que nos dice el verso 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Esta descripción del verso 36 es la que antecede a los versos 31 al 34, que es donde está descrito el nuevo pacto, y a ese se refiere el verso 36 para que lo podamos entender. Si faltaren estas leyes, es decir, las cláusulas de este pacto nuevo delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Esa nueva dinámica espiritual con la cual se va a desarrollar este pacto va a alcanzar personas, pero también a la nación completa de Israel. Y se les van a escribir y van a ser partícipes de las bendiciones de la salvación. Vamos a ver qué nos dice también Romanos 11, del 16 al 27. Romanos 11, del 16 al 27. Si las primicias son santas, hablando de Israel, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas son Israel. Pues si algunas de las ramas, es decir, Israel, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, es decir, los gentiles, han sido injertados en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, es decir, el nuevo pacto, no te jactes contra las ramas, es decir, contra Israel por su defección, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, es decir, las promesas de Dios.
el nuevo pacto, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, Israel fue desgajado del olivo que es el original para yo ser injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, Israel, pero tú por la fe estás en pie, decían nosotros los gentiles. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, Israel, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si permanecieren en incredulidad, serán injertados. Mire que es temporal la defección de Israel. Pueden volver a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, es decir, Israel, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Dios los va a restaurar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, subraya en su Biblia, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está el nuevo pacto aludido. ¿Cuándo va a terminar esta ceguera judicial en la cual se encuentra Israel y que ya dura más de 2000 años? ¿Cuándo va a terminar? Ahí lo dice. Cuando entre el último, cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles. Cuando entre al arca de salvación, el último gentil, inicia la restauración de Israel con la segunda venida del Señor Jesucristo. Mire usted qué maravilloso pasaje al cual nos hace referencia el libro de Romanos. Y que nos habla de este nuevo pacto que Dios va a hacer con la nación de Israel cuando el Señor regrese por segunda vez. Por eso es importante entender la naturaleza de las promesas, de la esperanza del Antiguo Testamento, dada a través de las promesas que Dios hizo a la nación de Israel en estos tres pactos eternos. El pacto eterno que Dios hizo con Abraham, el pacto eterno que hizo con David y el nuevo pacto. Este pacto, hermanos, se define en el marco de un restablecimiento del pueblo en la tierra. Por ejemplo, los capítulos 30 al 33 de Jeremías, vamos a hacer solamente una mención. Dios promete a los cautivos que volverán en el capítulo 30. Y igual en el tiempo, abarca este mismo concepto o tema. Dios promete a los cautivos que volverán el capítulo 31. Y el capítulo 32, Dios le dice a Jeremías que compre la heredad de Hananel. ¿Y cómo era posible que él comprara tierra si el pueblo estaba a punto de ser deportado a Babilonia? Y él le dice, volverán en el capítulo 32. Y luego en el capítulo 33, Dios va a restaurar la prosperidad de Jerusalén. Ahí está claramente establecida la naturaleza de este pacto que se define en el marco del restablecimiento del pueblo de Israel en la tierra. Y también en los versículos 28 al 40. Vamos a leerlo. Mire lo que nos dice Jeremías 37, del 28 al 40. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, y que parte el mar y bramen sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Mire qué tremenda descripción. Este pacto nuevo se define en el marco del restablecimiento del pueblo en la tierra. Israel ha regresado contra todo pronóstico, ya hace más de 60 años que Israel está ocupando de nuevo su tierra, y Dios va a terminar la ceguera judicial de ellos en algún momento. Incluso dice la palabra que así como el Señor tuvo cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar, perder y afligir, así va a tener de ellos para edificar, plantar, es decir, para restaurarlos. Y aún al final de este capítulo 31 de Jeremías nos dice que incluso la ciudad de Jerusalén va a ser ampliada cuando el nuevo pacto sea cumplido. Tremenda promesa esta. Y también, no solamente el pacto se define en el marco de restablecimiento del pueblo de Israel en su tierra, sino también en el tiempo que sigue a la tribulación postrera. Mire lo que nos dice Jeremías 37. Esto tiene que ver con el nuevo pacto también. Nos dice, cuán grande es aquel día, el día, los 7 años de la gran tribulación. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este es un texto lapidario para aquellos que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Aquí nos dice que la gran tribulación se le llama el tiempo de angustia para Jacob, es decir, la gran tribulación es para purificar a Israel, para tratar de reanudar Dios el trato con Israel, pero Israel va a ser librado, es decir, va a ser restaurado. Este nuevo pacto tiene que ver con el tiempo que sigue a la tribulación postrera. En principio, este pacto fue anunciado también por Cristo. Él lo anunció. Veamos lo que nos dice Lucas 22:20. Lucas 22:20. Mire lo que dice aquí. Lucas 22:20. De igual manera, después de que hubo cenado, el Señor, ya en las horas previas a su detención, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es decir, el nuevo pacto es anunciado por el Señor antes de su crucifixión en la última cena. Esto es importante también tomarlo en cuenta. Este pacto fue anunciado por el Señor y comienza a cumplirse en sus aspectos espirituales ya, para beneficio de los creyentes judíos y gentiles. Usted y yo estamos ya bajo el cumplimiento de las cláusulas espirituales de este pacto en esta era actual de la iglesia. Mire lo que nos dice 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere. Ya los corintios estaban participando de esa fiesta espiritual, haciendo remembranza del inicio del nuevo pacto que se cumple en la era eclesiástica, tanto en los judíos como en los gentiles convertidos. Mire lo que nos dice también a este respecto Hebreos 8, del 7 al 13. Hebreos 8, del 7 al 13.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, el pacto mosaico, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La referencia a Jeremías 31, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esa es otra referencia. También podemos leer esto en Hebreos 10 del 14 al 17. Hebreos 10 del 14 al 17. Vamos a ver si está bien la cita. Hebreos 9:15, perdón, es primero. Hebreos 9:15 nos dice de la siguiente manera: he aquí que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está claramente explicado. Ahora vamos a Hebreos 10 del 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a leer también Hebreos 12:24. Hebreos 12:24 nos dice de la siguiente manera: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre, el sacrificio de Abel, solo suministró una cobertura temporal. No habla de la sangre de Abel propiamente, sino del sacrificio que él ofreció y que fue aceptado a Dios. Pero el sacrificio de la sangre de Cristo trae el perdón eterno de los pecados, es decir, activa el nuevo pacto en aquel que pone la fe en el Señor Jesucristo y le hace suscriptor de las cláusulas espirituales del nuevo pacto ya a los creyentes judíos y gentiles en esta era eclesiástica. Y vamos a leer el último pasaje en Hebreos 13, el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mire qué tremendo esto. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Cristo suscribe este pacto con su propia sangre. Y ya ha comenzado también a tener efecto no solamente sobre los creyentes judíos y gentiles de la presente era eclesiástica, sino también al remanente escogido por la gracia de Dios del pueblo de Israel. Eso nos lo dice también el libro de Romanos capítulo 11, el verso 5. Vamos a Romanos 11, el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sabe, hermano? A pesar de que Israel ha endurecido su corazón desde que rechazó al Señor por aquel milagro hecho en aquel hombre sordomudo, endemoniado, en Mateo 12, ahí está la descripción, y ahí el Señor corta toda relación con Israel y entra en una ceguera judicial Israel hasta que lo crucifican, y hasta la fecha de hoy es así.
A pesar, hermanos, de esa ceguera judicial a la que ha sido entregado Israel, a pesar de haber sido desgajados del olivo, que por naturaleza son ellos, a pesar de eso, Dios siempre ha tenido un remanente fiel a través de los siglos. Se lo dijo a Elías cuando huía de aquella mujer impía. Aún hay 7,000 que no han doblado su rodilla frente a Baal. Ya se ha sido, en cada generación hay judíos creyentes. Alguien me decía, sí, la mayor parte de los judíos son ateos. Ciertamente que sí, pero muchos de ellos han conocido a Cristo como Señor y Salvador en esta ceguera judicial. Por lo tanto, este nuevo pacto en su aspecto espiritual también está comenzando a alcanzar a judíos que han creído en Cristo como Mesías, como el Mesías de Dios prometido, y se han sometido a su voluntad y a su propósito. Muchos de ellos forman parte de la iglesia, de la presente era eclesiástica, junto a gentiles en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, ya ha tenido, ya ha comenzado a cumplirse también en muchos de ellos. Y esto es algo maravilloso, como lo dice Romanos 11:5. Y también se va a hacer realidad entre el pueblo de Israel en los últimos días. Cuando el Señor regrese a la tierra por segunda vez, nos dice Zacarías 14, mirarán al que traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, en especial Israel. Habrá un remanente que reconocerá que Cristo es el Mesías prometido, y le verán con fe en sus corazones para salvación, y le reconocerán no solamente como Mesías, sino como el Salvador y el Redentor de sus propias vidas. Así pues que hoy ya hay un remanente que está comenzando a creer en esta generación presente, y habrá un remanente fuerte también que creerá en el Señor, y será el sobre el cual se va a cumplir literalmente este nuevo pacto cuando el Señor juzgue a Israel y separe a los impíos de los buenos en ese pueblo, y los israelitas vivos entren en el milenio. Ellos serán la esperanza y el cumplimiento final de este nuevo pacto. Por eso es importante, hermanos, entender la naturaleza y la esperanza del Antiguo Testamento a través de las promesas que Dios hizo más que a individuos, a una nación, para poder entender cuál va a ser la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, en este caso Israel, ya que habrán judíos convertidos de carne y hueso en el milenio, que entrarán a disfrutar de las bendiciones del reino del Mesías de Dios en ese lugar. Ahí se va a hacer realidad entre el pueblo de Israel en los últimos días este pacto con todas sus cláusulas, con su congregación definitiva en la tierra antigua de Palestina, tal como lo relatan los capítulos 30 al 33 del libro de Jeremías. Quiero decirles, hermanos, que las corrientes de estos tres grandes pactos eternos, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David y el nuevo pacto, que son pactos incondicionales que no dependen para su cumplimiento del comportamiento del hombre, sino la fidelidad de Dios. Como tres grandes ríos, inmensos ríos, van a confluir juntos en la era milenaria a pleno cumplimiento sobre el gobierno del Mesías. Y esto es algo maravilloso descrito en la santa palabra del Señor. Muy bien, hemos hecho esta descripción un poco rápida del nuevo pacto para concluir la naturaleza de la esperanza en el Antiguo Testamento en relación con las promesas hechas a la nación de Israel a través del pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto davídico y el nuevo pacto. El pacto davídico y el nuevo pacto, recordemos, hermanos, que son ampliaciones, son reiteraciones, son clarificaciones de las cláusulas originales del pacto que Dios hizo con Abraham. Ese nuevo pacto está declarado en Jeremías 31, el 31 al 34. Y toma la promesa de la bendición que se encuentra en el pacto original que Dios hizo con Abraham y hace estas promesas objeto de ampliación. El Nuevo Testamento, hermanos, aclara que esta promesa ha de cumplirse solo mediante la conversión de la nación de Israel en su segunda venida. Es decir, estamos claros con eso. El nuevo pacto fue declarado por el Señor en Lucas, como lo pudimos ver.
y ya comienza a cumplirse en sus cláusulas espirituales, tanto en aquellos gentiles que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, también el remanente que Dios rescata por gracia de judíos en este tiempo que forman parte de la iglesia, pero va a tener el cumplimiento pleno hasta que Israel esté completamente reunido en su tierra en la segunda venida de Cristo y cuando la nación esté convertida, es decir, aquellos judíos que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Eso está claramente establecido en Romanos 11, del 26 al 27. Vamos de nuevo a Romanos 11, del 26 al 27. Nos dice así: luego todo Israel será salvo, es decir, no es que toda la nación va a ser salva, sino aquellos que pongan su fe en el Mesías, obviamente, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Todo Israel será salvo, es decir, todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la gran tribulación, y no el remanente de judíos creyentes que hoy forman parte de la iglesia. Hay que hacer esa diferenciación, puesto que el remanente, este remanente de creyentes a través de estos tiempos, de estos siglos, ha puesto, ya ha cogido la verdad del Evangelio sobre cada uno de ellos, como lo dice el verso 25 de este capítulo 11 de Romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, el endurecimiento de Israel es en parte. Va a terminar cuando el Señor regrese por segunda vez y le acojan como Mesías y Salvador. Y hoy, como es en parte, hay judíos que también hoy se están convirtiendo. Todos los judíos elegidos, se habla todo Israel, aquí en el verso 26 de Romanos 11, a eso se refiere, estén con vida al final de la gran tribulación, y no se refiere al remanente de judíos creyentes que hoy forman parte de la iglesia durante la presente era eclesiástica. Eso es importante entenderlo. Puesto que el remanente, ya este remanente de la era eclesiástica ya ha cogido la verdad del Evangelio, ya se han convertido, y no puede ser el grupo que alude el verso 26 de Romanos 11. No es ese grupo al cual aquí se refiere, porque estos judíos que ya le entregaban su vida a Cristo ya no necesitan recibir la salvación que este verso promete. Y luego nos dice: vendrá de Sión el libertador. Mire lo que nos dice a este respecto el Salmo 14, verso 7. Vamos al Salmo 14, el verso 7. Es una referencia a este Salmo 14 en el verso 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En aquel momento, cuando Cristo regrese por segunda vez, se cumple este Salmo 14:7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, es decir, cuando ya estén reunidos completamente en la tierra, listos para entrar al milenio, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ese es el momento de la redención y de la restauración de Israel. Veamos el Salmo 53:6. Salmo 53:6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. La misma referencia. Tremendo. Y esto va a ocurrir cuando el Señor regrese por segunda vez en una restauración plena para el cumplimiento pleno del nuevo pacto sobre los convertidos de Israel en el momento que el Señor regrese por segunda vez. Y también lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 46, el verso 13. Isaías 46, el verso 13. Isaías 46, el verso 13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá.
y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Esta es una referencia, hermanos, al tiempo del cumplimiento del nuevo pacto. Va a terminar el momento del endurecimiento espiritual de Israel, su ceguera judicial va a llegar a su fin, y cuando eso ocurra, el Señor va a hacer que se acerque su justicia, que ya no se aleje y su salvación no se detenga, y entonces va a poner salvación en Sión, es decir, en Israel, y su gloria en ellos. Es maravillosa esta promesa para la nación de Israel también. Ahí está claramente explicado en estos textos que hemos visto referentes a la salvación que viene desde Sión, como dice el verso 26 de Romanos capítulo 11. Estos son pasajes muy referidos al gobierno milenario del Señor Jesucristo, que va a estar asociado con Israel definitivamente. Aquí lo dice: por eso vendrá de Sión el libertador. Dios va a poner su gobierno en el monte de Sión, esa va a ser la sede de su gobierno universal durante el milenio, el monte de Sión, hablando de Israel. Eso lo dice también el Salmo 110.2. Vamos al Salmo 110.2. Salmo 110, el verso 2. Salmo 110, el verso 2. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, dominará en medio de sus enemigos. Esa es la sede del gobierno político del Señor durante el milenio. Y ahí está clarito ese aspecto. Igual en Hebreos 12:22, vamos a ir ahí. Hebreos 12:22 nos dice de la siguiente manera: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Otra referencia a este aspecto, de este verso 26 de Romanos capítulo 11. Muy bien, hemos llegado hasta aquí, amados hermanos. Vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves con esta preciosa lección. Oremos. Amado Dios, gracias por la bendición de estudiar tu santa palabra. Gracias por lo que hemos entendido el nuevo pacto y la necesidad de comprender la esperanza de las promesas en las cuales fijaron su esperanza más que individuos, la nación de Israel, para poder comprender la relación de los santos vivos y de los santos resucitados en el milenio. Tiene que ver con Israel, Padre. Llegará cuando el remanente recibirá la totalidad de las promesas del nuevo pacto y poblarán el milenio. Gracias, Padre, por habernos guiado y entendido tu santa palabra. Suplico tu bendición y favor sobre cada uno de mis hermanos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, les dejo con mi hermano querido que ha conducido este culto para darle fin. El próximo jueves, Dios mediante, estamos aquí. Dios les bendiga nuevamente. Pasamos a la oración por las ofrendas, así que pido tomar la mejor actitud y reverencia al Señor, y les pido que inclinemos nuestro rostro en donde nos encontremos y cerremos nuestros ojos. Amantísimo Padre que estás en gloria, te alabamos y te glorificamos, Dios. Venimos ante ti, Padre, pidiéndote, Señor, por la ofrenda que se estará haciendo en estos momentos, Padre, que ponga, Señor, el querer como el hacer en nuestros corazones, Padre, y la disposición de ofrendarte, Señor, de lo mucho que tú nos das, Padre. Sabemos, Señor, que todo lo que nosotros tenemos es gracias y bajo tu voluntad, Padre, y porque tú así lo has permitido, Señor. Y pues podemos decir cada uno de los que nos estamos escuchando que hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Sabemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, y que sin ti nada podemos hacer, Padre. Así que te pido, Señor, que bendigas al dador alegre, Padre, que bendigas, Padre, a la persona que no tiene, Señor. Pon, Padre, a las personas idóneas, Padre, para poder proveer en su mesa, Señor, para que puedan tener trabajo, Señor, para que puedan tener provisión para su casa, Padre. Te pido, Señor, que puedas bendecir a la persona que da, Señor, así como a la que no puede dar, Señor. Bendícenos, guárdanos siempre, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta aquí el culto del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves y cada una de las reuniones que
que tenemos en la iglesia. Les ratifico, el próximo jueves tendremos Doctrina para la Vida a las 6:30 de la tarde, el culto de oración el próximo viernes a las 6:30 de la tarde, y recuerde que ya estamos de manera presencial, lo que son los cultos dominicales en 2 jornadas. Jornada número 1 o la primera jornada sería a las 9 de la mañana y la segunda jornada a las 11 de la mañana en su modalidad presencial. También no se olvide de poder seguirnos en cada una de nuestras redes sociales o repetir cada uno de nuestros cultos en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga.